qué hermoso de verdad, qué libertad maravillosa de ver la iglesia del Señor, de ver la obra de Dios, de ver la gente, cómo el Señor trata con todos y de ver aún en estas circunstancias ha servido realmente para crecimiento, ha servido para la expansión del Evangelio, ha servido para el lema, nuestra expansión y consolidación de la obra del Señor y el crecimiento. Y aquí está, nosotros planeamos, pusimos algunos objetivos en los planes de trabajo, no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, pero el Señor ya tenía un plan perfecto para que se llevara a cabo. Quiero invitarlo para que leamos la palabra del Señor. Vamos a oír la palabra en este momento y vamos a estar atentos. Algo nos puede decir el Señor también. Tuvimos un día maravilloso donde oímos palabra, donde Dios usó a estos predicadores, estos hermanos del consistorio, y realmente fuimos edificados con la palabra del Señor Jesucristo. Pero bueno, la palabra sigue fluyendo porque la palabra es esa esperanza de gloria y esa es esperanza para la salvación. Quiero invitarlo pues a leer en el capítulo número 1 del libro del Éxodo. Éxodo capítulo número 1, versículo número 12. Voy a leer el versículo número 12 del capítulo 1 del libro del Éxodo y así los invito para que estemos atentos unos minutos más a la palabra del Señor. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Aleluya. Vamos a orar, que Dios nos hable en esta tarde. Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí delante de ti y de este pueblo y de toda la gente que está a través de esta señal de las redes sociales. Señor, ponga palabras en mi boca para que esta palabra tuya que tiene poder para salvar, que tiene poder para edificarnos, que tiene poder para sanar, para restaurar, haga la obra por el poder del Espíritu Santo en este momento y que podamos ser instrumentos, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Alguien encuentre en Dios la esperanza que tanto ha buscado, Señor. Alguien encuentre en ti la salvación. La iglesia tenga la libertad y el ánimo de seguir predicando a Cristo con más fuerzas, con más libertad, en el nombre de Jesús el Señor. Amén. Gloria a Dios. Este episodio que estamos pasando se ha convertido realmente en un momento muy especial para la iglesia, y creo que las enseñanzas que Dios nos ha puesto en estos días que llevamos de la cuarentena y oyendo las predicaciones del día de hoy, pues realmente me gozaba en saber que estamos en el mismo espíritu, que la Iglesia Nacional a través de nuestros hermanos del consistorio y la Iglesia Distrital y las iglesias locales estamos en un mismo espíritu, estamos en un mismo sentir, y es en que este momento no es otro que una oportunidad para el progreso de la palabra, de la predicación del Evangelio del Señor Jesús. Así que vamos a hablar en el nombre de Jesús. Cuando las circunstancias son adversas, no siempre son sinónimos de desgracia. Las circunstancias adversas no siempre son sinónimo de desgracia. Uno, con todo esto que estábamos viviendo, muchas personas hemos, de alguna manera, en algún momento hemos pensado que esto fue algo muy adverso, que no debió ocurrir, que, bueno, tantas explicaciones que se piden. Pero es en la Biblia, es en la palabra, donde encontramos nosotros
las respuestas. Es Dios el que tiene la palabra, tiene la respuesta. Mira, en la Biblia hay un sinnúmero de personajes, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que las adversidades que tuvieron que enfrentar no fueron otras cosas que oportunidades y que bendiciones que llegaron a la vida de ellos. Así que los momentos de adversidad que ellos vivieron no fueron un sinónimo de desgracia, al contrario, fueron bendición que abundó para ellos. Israel mismo es un testimonio. José, dice la predicación que hace Esteban, José habla de Israel, del llamado de Abraham desde Mesopotamia y viene hasta Harán, y de allí Dios lo trae hasta la tierra de Israel, a la tierra de Judea, y desde allí se instala. Pero es muy claro el mensaje en la narración, en la predicación de Esteban, donde dice que aunque Dios puso a Abraham en esa tierra y le prometió que dejara su tierra y su parentela y que le iba a hacer una nación muy grande y que le iba a dar esa tierra por heredad, sin embargo es claro el texto bíblico en decir que no tuvo como heredad a Abraham ni siquiera para poner un pie. O sea que, según el capítulo 7, dice, y no le dio, 7:5, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Entonces mire cómo es la obra de Dios, cómo es a los ojos humanos, a la razón humana, cómo es de incomprensible la obra de Dios. Porque cómo es que un hombre que es llamado por Dios para heredar, porque no es porque Abraham viva en un mal lugar, viva en un lugar terrible, en un lugar donde hay mucha pobreza. No, Abraham y su descendencia, él no vivía en una mala tierra, él vivía en la mejor tierra, en Ur de los Caldeos, donde era cerca del Éufrates, donde eran tierras muy prósperas, donde el comercio, donde había mucha abundancia. Y precisamente llegó a un lugar donde no era así. La tierra, los montes de Judea no eran de un aspecto llamativo, precisamente. Y cuando llega ahí, dice la palabra del Señor, ya en boca de este predicador de Esteban, dice que allí cuando llegó Abraham con las promesas de Dios, no se le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero se le prometió que la daría en posesión a él. Se le prometió que se le iba a dar en posesión a él, aun cuando no tenía un hijo. Se le dijo que la descendencia de él iría a heredarla, iría a recibir esa tierra. Pero Abraham vivió allí y no tuvo posesión de esa tierra. Entonces, lo adverso en ese momento, ¿para qué era? Era para convertirlo en una gran bendición, era para convertirlo en salvación para él y aún para su descendencia, aun cuando ya era un hombre que se iba envejeciendo y no tenía un hijo. Pero Dios le dijo que le daría una descendencia, pero también le dijo que la descendencia de él sería extranjera, la irían a llevar cautiva a una tierra ajena, y que los iban a reducir a servidumbre y los maltratarían durante 400 años. Y uno mira entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tantas cosas adversas? ¿Por qué hay algo que el hombre como que no está preparado? El hombre no tiene ese sentir, no nace. La naturaleza que tenemos no nos prepara para vivir cosas así. Pero
Sin embargo, el que nos hizo para levantarnos en las peores situaciones y de lo más terrible, hacer el escenario más hermoso y más propicio y más abundante, porque eso fue lo que pasó con Israel. Abraham entonces no tuvo herencia en la tierra donde murió. No tuvo herencia, aún le tocó comprar la parte donde fue a sepultar a su esposa, y el cementerio como tal le tocó comprarlo porque no fue dueño de nada, tuvo que pagar todo. Pero Dios le fue fiel y Abraham se multiplicó, y como le había dicho a Abraham que su descendencia sería esclava, pues ahí empezó entonces entre los hijos, entre los descendientes de Abraham, aquello que se levantó y que vendieron a José, y José fue llevado a Egipto cautivo, y este hombre allí fue maltratado y también vivió tantas cosas duras y difíciles, pero Dios bendijo a José. ¿Para qué? Para que a la postre, cuando vino el hambre, vino otra vez la calamidad en la tierra de Judea y en todos los alrededores había miseria. Y dice la palabra de Dios que los hijos de Israel, Jacob y sus hijos, no encontraron sustento, no había nada para comer. Pero mientras no había nada para comer, mientras una situación se ponía horrible para un poco de familias, para un pueblo completo y para muchos pueblos vecinos, mientras tanto aquel que había sido maltratado, aquel que había sufrido, aquel que había padecido, aquel que había estado llevado como cualquier delincuente y estaba en la cárcel, de allí lo levantó el Señor y ahora lo ha prosperado, y ahora es uno de los príncipes de Egipto que está allí ¿para qué? Para proveer de alimento a unas naciones completas, y entre ellas a su pueblo, a la descendencia de Abraham. Entonces mira que lo adverso para Jacob y su familia, el hambre que vino, la calamidad que estaba sucediendo, se convirtió en una oportunidad grande y en una bendición, porque mientras estaba la adversidad ahí para Jacob, entonces había terminado la adversidad para José, y José estaba en otra posición, y ahora José es el que recibe a sus hermanos, y al segundo viaje se da a conocer y es revelado allá en el palacio de Faraón la descendencia de José, y ahora es José el que manda a traer por invitación propia del mismo Faraón al mismo padre, a Jacob, y es Jacob el que viene a morar en la tierra de Egipto, en lo mejor de Egipto, en donde está la abundancia, en la tierra de Gosén. Y Dios tenía preparado eso, ¿para qué? Porque en medio de la adversidad que un pueblo vive, se estaba preparando, Dios está preparando algo, bendito sea el Señor, algo grande, algo maravilloso, para que se multiplique, para que se vea la bendición, para que el pueblo al cual Él le hizo las promesas crezca y prospere. Bendito sea el Señor. Y eso es exactamente lo que está pasando con esta descendencia de Jacob. Se han hecho grandes. Ha muerto José, ha muerto todos sus hermanos, pero la descendencia de Jacob se está cumpliendo lo que le dice un día Dios a Abraham cuando está solo arriba en los montes de Judea, y le dice: mire para todos los lados, mire para los puntos cardinales, para el oriente, el occidente, el norte y el sur, mire a todos los lados, y dice: todo esto que ves será para su descendencia después de ti. Mire las estrellas del cielo y la arena que está a la ribera del mar, todo esto, así será su descendencia, será muy grande. Pero Abraham no se había imaginado y no pensó, y él no supo cómo sería que Dios llevaría a cabo ese plan. La iglesia está predicando por todo el mundo, se está extendiendo y estamos llegando a muchos lugares, pero todavía sabemos que nos faltaban muchos lugares, y estábamos pensando: ¿y de qué manera podríamos llegar si el tiempo se acorta y no hay más espacio, no hay dinero, no hay presupuestos? ¿Cómo llegaríamos a predicar el evangelio a las naciones? Y había esa inquietud: ¿cómo se cumpliría entonces que se llevara este mensaje de predicado a todas las naciones? Pero no sabíamos.
pero Dios tenía un plan perfecto y tiene un plan diseñado. Así que la adversidad que está viviendo, las naciones que estamos viviendo en algún momento que estamos enfrentando, no es otra cosa que algo que Dios tiene preparado, que es una cosecha grande, que hay una multitud que Dios tiene, la cual se va a unir a este pueblo, se va a unir a la iglesia del Señor. Y dice allí la palabra de Dios que ahora vino la adversidad para los hijos de Israel cuando han crecido y se multiplicaban en Egipto, se hacían tan grandes que vino otro faraón, vino otra dinastía que empezó a gobernar el país, y este faraón empezó a ver, dice, mire ese pueblo que está aquí, que es un pueblo extranjero, mire, se ha hecho más grande que nosotros. Son más grandes y más fuertes con nosotros. Tenemos que hacer algo. Tenemos que usar alguna astucia. ¿Para qué? Para poderlos reducir. Porque no podemos dejarlos salir de aquí. Ellos tienen que seguir aquí. Ellos son los que construyen nuestras ciudades. Ellos son nuestros esclavos. No los podemos dejar salir de aquí. Y se preparó un plan, un proyecto diabólico para destruir y matar a los hijos de Israel, todos los que nacieran, pero el plan no le salió. Es que el mal siempre ha intentado hacer algo. Quizás la gente, hay muchas personas que dicen, eso lo fabricaron, ese virus está fabricado. Bueno, a mí no me interesa si lo fabricaron o no lo fabricaron. A mí lo que me interesa es lo que está pasando con la humanidad. Lo que Dios está propiciando con este momento, con esta coyuntura. Lo que Dios está haciendo en la iglesia, en el pueblo que Él ha llamado. Eso es lo que a mí me está llamando la atención y es lo que me quebranta el alma y el espíritu para seguir predicando, para seguir glorificando al Señor. ¿Por qué? Porque allá habían planes para que ese pueblo no creciera, pero dice la Biblia, y les pusieron y lo llevaron a cabo los planes, intentaron destruirlos, reducirlos, frenarlos, pero no permitir el avance de ellos. Les pusieron tareas pesadas, tenían que construir las principales ciudades de Egipto. Eran los esclavos que hacían el ladrillo, lo cosían y lo llevaban. Eran los constructores a los cuales no se les pagaba. El maligno estaba sumiendo a la humanidad en la arrogancia, en el orgullo, en la altivez, y el maligno decía, esta humanidad tendrá que seguir sumida, está entrando en un proceso todavía más terrible. Pero el maligno no sabía porque él no es Dios, él no conoce. El que conoce todas las cosas, el que tiene todo perfectamente planeado, es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aún con los planes diabólicos que quizás se hayan inventado los hombres y que hayan afligido de pronto a la misma iglesia y a la humanidad, pues Dios los está volviendo un terreno propicio para la predicación, para el anuncio del evangelio del Señor Jesucristo. Así que no es otra cosa que la oportunidad más gloriosa de predicar el evangelio. Entre más el mal quiera afligirnos, entre más el mal quiera encerrarnos, se consigue todo lo contrario. Y todo lo contrario es que la predicación del evangelio seguirá. Entre más los oprimían a ellos, entre más los maltrataban, entre más querían disminuirlos, dice la palabra de Dios que Israel crecía y se multiplicaba más. Bendito sea el Señor. Ahora que la iglesia quedó confinada y salió de los templos y está cada uno en las casas, no crea que se ha detenido la iglesia. Al contrario, yo veo que los hermanos están cobrando ánimo. Yo veo que los hermanos están cobrando valor. Yo veo que la gente está consagrándose a la oración, al estudio de la palabra del Señor, a la búsqueda de Dios. Yo veo que hay una iglesia que está manifestándose de una manera especial. La iglesia primitiva también tuvo las persecuciones, y uno encuentra en este escenario de que estoy hablando de Esteban, habían comenzado las persecuciones, se habían levantado porque la iglesia había gozo, había libertad. Gran números aún de los sacerdotes se convertían al Señor, y vemos cómo la iglesia crecía. Pero se levantaron algunos y empezaron a reprimirlos.
soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, a todos, y arremetieron y los arrebataron y los trajeron ante el concilio. Y así comenzaron, y así está Esteban ante el concilio. Esteban es uno de los hombres que da uno de los sermones más extraordinarios que hay en la Biblia. Es el sermón de Esteban, y el sermón de Esteban estaba rodeado de hombres que crujían contra él los dientes, que querían destruirlo, y a la postre lo destruyeron. Pero mientras tanto Esteban predicaba, y la gloria de Jesús se manifestaba en su vida de una manera tremenda, de una manera especial. Cuando los momentos son adversos para la iglesia, para el creyente, para el predicador, son los momentos más grandes, son los momentos de gloria, son los momentos en que uno puede sentir el poder de Dios y ver la obra del Espíritu Santo obrar en la vida de las personas. Así que no podemos pensar que este es el momento de tristeza, que este es el momento de dificultad, como algunos otros grupos que todavía no han conocido el mensaje verdadero de Jesucristo y están encerrados reprendiendo el demonio del virus. Pero nosotros no estamos encerrados, nosotros estamos predicando con una libertad absoluta que nos está dando el Espíritu Santo. Vemos a los pastores, vemos a los predicadores por todo este territorio, por todo este denso país, por todo este territorio de América, de Norteamérica, de Europa y por todo el mundo. Está corriendo la voz del Señor, está corriendo la palabra de Dios, y al contrario, los medios lo que han hecho es propiciar todo. Dios tenía planeado todo. Estas redes sociales estaban también, esto lo prepararon algunos por accidente. Les salió el que preparó esta red social para compartir las tareas de la universidad, y no pensó hasta dónde llegaría. Pero él no pensó que esta red, que lo que él hizo por el ingenio, que quizás él dijo: yo soy una persona inteligente, muy sabia y capaz, pero no se dio cuenta que fue Dios que también le dio esa inteligencia, porque él tenía un plan de expansión de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Cuando los momentos fueran adversos, cuando las cosas fueran duras, cuando todo pareciera que se hubiera cerrado, al contrario, se nos ha abierto una puerta tan grande para la predicación del Evangelio. Y las persecuciones, por supuesto, llegarán, los momentos de aflicción llegarán. Esteban predicaba la palabra de Dios mientras los principales estaban enfurecidos y crujían sus dientes contra él. Pero dice la Biblia que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué lindo cuando alguien está rodeado de la mayor tensión. Uno piensa que en el momento más difícil es el momento donde vamos a caer, donde quizás vamos a titubear y donde quizás no sabremos qué hacer. Pero al contrario, en estos momentos es donde vemos al joven, vemos al hermano anciano, vemos a todo el mundo que se ha activado la fe, aquello que se estaba apagando, aquella dependencia de Dios que apenas en algunos momentos era una teoría, era un mensaje teórico. Hoy es un mensaje práctico, es un mensaje de vivencia. Hoy se está activando en la vida de los creyentes una certidumbre, una certeza de que el tiempo es corto y que la oportunidad que Dios nos está dando es única para que sigamos anunciando este mensaje de salvación. Y en esos momentos así adversos, entonces, ¿qué es lo que ve la gente? ¿Qué es lo que puede ver el Hijo de Dios? Pues puede levantar sus ojos al cielo, y Esteban vio la gloria de Dios. Vea el momento más extraordinario en la vida de Esteban, la revelación más grande, la manifestación más grande del poder de Dios para la vida de Esteban. Fue el momento más duro para él. Él se estaba enfrentando a la misma muerte, pero aún en la misma muerte, la gloria de Dios estaba mostrándole. El Señor le mostró el cielo, le mostró que lo que había vivido, que lo que estaba haciendo era tan grandioso, era tan valioso, que allá estaba él listo esperándolo. Bendito sea el Señor. Y mientras él veía la gloria de Dios, y mientras él les expresaba al pueblo, a la gente, a la multitud que estaba ahí, que lo había rodeado para destruirlo, él decía: veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Y mientras tanto, mientras Esteban hablaba y predicaba la palabra de Dios,
el pueblo arremetió y el momento adverso llegó, pero Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz mientras la gente lo apedreaba y mientras recibía todo este tormento en su cuerpo y en su carne. No obstante, en su espíritu estaba conectado, no con cualquier cosa. Él estaba conectado directamente con el Dios de la gloria. Bendito sea el Señor, de tal manera que a quien vio a la diestra de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios que vio fue a Jesús. Y ante ese Jesús entonces le dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y clamando de rodillas a gran voz decía: no le tomes en cuenta este pecado. Bendito sea el Señor, porque había una autoridad de Dios en la vida de él. El momento adverso no es otra cosa que algo propicio, que un terreno propicio para que la gloria de Dios se muestre. Y así que las persecuciones arreciaron, y Saulo, que estaba por ahí haciendo de las suyas también, fue otro de los que participó para ayudar a perseguir la iglesia, a los creyentes. Y encontramos que la iglesia tuvo que ser esparcida. Los creyentes tuvieron que salir huyendo, y pareciera entonces que en Jerusalén, esa iglesia próspera, linda, que había vivido unos momentos especiales, que al principio la iglesia tenía unas convicciones tales que la gente, dice la Biblia, que la gente vendía sus propiedades. La gente ponía lo que tenía a los pies de los apóstoles y se repartía. Y dice la Biblia que no había necesidad alguna. Todo el mundo tenía lo suficiente. Y entonces vemos una iglesia de los comienzos que está bien, que está tranquila, que tiene. Todos se han despojado de lo que tienen y han vendido todo. Y yo digo, bueno, ¿por qué y para qué Dios permitió eso en ese momento? ¿Por qué? El momento de las persecuciones iban a venir, y el Señor sabía que los creyentes quizás iban a pegar de las cosas materiales que tenían, pero la iglesia, cuando ya pasaron una cantidad de años, la iglesia empezó a faltar las cosas. Ya no habían propiedades que vender, las propiedades se vendieron y se convirtieron en mercado, y el mercado se acabó. La gente hoy está, y hay luchas, hay batallas por ir al mercado que están ofreciendo, pero por mucho dinero que pueda haber o por poco dinero que haya, el dinero se acaba. Y se acaba y no habrá más. Y se acabarán las cosas, pero hay uno que no se le acaba: la provisión. Ahí está el Señor. La gente en Jerusalén se le acabó la libertad de estar reunidos en las casas, y la iglesia crecía, y según los historiadores dice que esa primera iglesia tenía aproximadamente 12,000 creyentes. Era una iglesia que por toda parte habían cristianos, habían creyentes. Todos los días había gente predicando, adorando al Señor. En todas las casas había un culto, había un gozo tan grande. Pero un día vino la adversidad. Un día fue un día sombrío. La iglesia sintió que todo se había acabado, que las fuerzas de los mismos gobernantes, que los principales, que los ancianos, que los religiosos de la época habían logrado su cometido, y salieron como despavoridos por todas partes. Pero dice la palabra de Dios que salieron, y por donde iban pasando, no podían callar, no podían guardarse lo que tenían en su corazón, sino que empezaron a predicar el evangelio. Y entonces se convirtió en la oportunidad. ¿Para qué? Para que se expandiera el evangelio, para que el evangelio empezara a llegar a otras partes. Y se convirtió Saulo, y Dios lo envió a ser el gran misionero, el gran apóstol Pablo. Y ahora Pablo recorre continentes completos, ciudades completas, predicando el evangelio. Y ahora hay una adversidad, hay una necesidad que se ha levantado en la iglesia de Jerusalén. Muchos han regresado, la iglesia ha regresado.
pero los creyentes en Jerusalén tienen pobreza. Ahora ya no tienen todas las cosas suficientes. Hay necesidad en los hermanos de Jerusalén. Ahora los hermanos de Jerusalén no tienen las cosas, pero ahora el evangelio ha llegado a muchos sectores del mundo, y ahora hay un hombre que está predicando. Antes era un perseguidor, pero ahora es un hombre de Dios, ungido por el poder del Espíritu Santo. Ahora Dios lo usa para que se recojan ofrendas, porque así, y les dice allá a los gentiles, así como ustedes han sido participantes de la bendición espiritual que vino a través del pueblo judío, así también es bueno que ahora ustedes se despojen de lo material para cubrir la necesidad de ellos. Bendito sea el Señor. Y el apóstol Pablo le dice en la carta a los Gálatas, hablando, escribiéndoles a ellos, dice: veja, cuando yo estuve en Jerusalén, habiendo pasado 14 años, yo fui a Jerusalén, fui allí con los hermanos que me ayudaban, allá me encontré con los varones grandes de Dios, allá me encontré con Simón, al que Dios le encomendó el evangelio, la predicación de todo el pueblo judío, y ellos entendieron que a mí, Pablo, y a todos los que están conmigo, me asignaron, Dios me encomendó el evangelio a los gentiles, y por eso ellos me rogaron, cuando me vine de Jerusalén, me rogaron que no hiciera otra cosa, que me acordara de los pobres, y eso es lo que he hecho. Por eso Pablo, donde pasaba, estimulaba a los creyentes a suplir la necesidad, porque ellos de pronto tenían la abundancia material, pero había una iglesia que estaba pasando por una tribulación, por una escasez, mientras en un lugar llegó la dificultad. Mientras había llegado la dificultad, Dios ya tenía preparado otro lugar, porque allí había abundancia. Si usted ha comprendido este mensaje que Dios nos está dando esta tarde, quiero decirle que Dios nos estaba preparando. Dios estaba preparando la iglesia para enriquecer a la humanidad. La humanidad había entrado en una decadencia moral y espiritual a tales instancias que era increíble ver el procedimiento del ser humano, y no había quien lo parara, no había ningún poder que lo detuviera. Pero llegó la hora. Ahora el mundo, ahora el vecino, ahora el amigo, ahora el familiar, ahora hay mucha gente atribulada. Ahora hay mucha gente enferma. Ahora hay mucha gente con problemas mentales ya. ¿Y a dónde va a ir? Llamará al hospital, y en el hospital no hay atención sino para enfermos de COVID. Ahora se le muere una persona, un familiar. Aquí en esta congregación se le murió un familiar a una hermana. Y pasaron casi 14 horas, y en Bucaramanga, aquí en Santander, no estamos en emergencia por este virus, no estamos todavía en emergencia. Y pasaban casi más de 14 horas y no había quien fuera a hacer el levantamiento. Todo cambió. Pero mientras hay una necesidad grande del mundo, hay una iglesia que tiene una riqueza gloriosa. Es el mensaje de Jesucristo, es el mensaje del evangelio. Es el momento, iglesia, que te levantes, joven, anciano, adulto, cualquiera se puede levantar hoy para clamar a Dios. Es el momento de tomar en nosotros definitivamente la antorcha. Es el momento en que nosotros no estamos para estar igual que el mundo, en quebranto y en dolor. Es el momento para que la iglesia se levante y pueda anunciar a Jesucristo. Es el momento para que la iglesia pueda ser usada de una manera poderosa y gloriosa. Hay mucha gente que a través de las redes sociales, yo sé que hay gente que allá nos está viendo, que llegará este mensaje. Yo sé que hay gente que va a recibir sanidad en su cuerpo. Hay gente que está en una cama
enferma, pero por la oración que se está haciendo y por la invocación del nombre de Jesús, hay gente que va a recibir sanidad, hay gente que no va a tener provisión ahí en su casa, pero hay gente, oh aleluya, que va a ver la bendición de Dios. Es un momento de bendición para la humanidad. Es un momento para que la iglesia que tiene esa riqueza la comparta. Dios nos enriqueció, estábamos en los templos, en los campamentos, en tantos programas, y nos habíamos metido solamente al programa del templo y de la iglesia, y algunos cuantos amigos llamábamos, pero no íbamos más allá. Pero llegó la hora de ir más allá, llegó la hora de anunciar este evangelio glorioso del nombre de Jesucristo. Hay una riqueza que hay que compartirla. No te quedes guardado, no te quedes escondido, saca lo que tienes. Tú tienes el poder del Espíritu Santo. Si estás enfermo, si tienes algún problema, pues llámanos y oramos por ti. Llama a alguien, que Jesucristo el Señor no ha cambiado. Él tiene todo el poder. Si te sientes maltratado, si te sientes que estás oprimido, dice: uy, ¿para qué es este momento? Pues ¿para qué? Es para crecer. Este momento es para crecer. Este momento es para multiplicarlo. Este momento es para que la iglesia esté preparada para la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este evangelio será predicado en los rincones del mundo. Bendito sea el Señor. Y si usted estaba pensando: ¿y qué voy a hacer yo con mi llamado? ¿Y ahora cómo voy a salir a las naciones? Pues le cuento que ya estamos llegando a las naciones. Si usted no sabía que su predicación, que su oración, eso que está haciendo, ya está llegando a las naciones. Estamos yendo. Es posible que este mensaje lo estén escuchando en varias partes y lo escuchen en varias ciudades del mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo está llegando. Esa oración que has hecho, mi hermano, ese canto que has hecho para el Señor, va a fortalecer a alguien que va a escuchar. Hay alguien que lo ha escuchado. Hay alguien que va a adorar a Dios. Hay alguien que va a glorificar. Hay una riqueza. Aleluya. Yo quiero orar contigo, iglesia, porque deseamos ver muchas personas salvas. El mundo está en pobreza y en miseria espiritual. Pero nosotros tenemos la riqueza que necesita la humanidad. Este evangelio, atrévase a predicar, atrévase a orar. Tienes el momento para hacerlo. Poderoso Dios, su palabra ha sido predicada. Este mensaje de vida, de esperanza y de salud es el que necesita la humanidad. Dios mío, permítenos ser instrumentos. Permite a la iglesia, permite a cada pastor que vea en este momento a cada líder, a cada diácono, a cada líder de misiones, de Dorcas, de jóvenes, de escuela dominical, ver lo mucho que se puede hacer, ver la puerta tan grande que se puede hacer. Jesucristo amado, permítenos ser los obreros de la última hora, los que llevemos ese mensaje al mundo entero. Señor de la gloria, que allá en cada congregación, que allá en cada lugar se levante un avivamiento glorioso, porque eso es lo que va a resultar de este momento difícil. Aleluya. Va a resultar una cosecha grande. Créalo, mi hermano. Señor, esperamos eso, que por las misericordias de Dios, que son grandes, nos permita que la última cosecha podamos recogerla, porque ya la mies está madura, ya los campos están listos para la siega,
Ya es la hora de entrar y ya hemos entrado en esos campos. Permítenos recogerla. Permítenos ver a esa gente bautizada. Entre tanto que sonará la final trompeta para que la iglesia sea levantada. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor. Decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor, que estaba en el cielo inmundo y allí tu mano bajó para sacarme del lodo y darme tu gran amor. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le da la paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame, oh Señor, cuando me veas cansado, casi para desmayar, y sean mis fuerzas tan pocas que quiera volver atrás. Extiéndeme tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le da la paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame, oh Señor. Úsame. Aleluya. Que Dios nos use. De verdad, que Dios nos use. Quizás no habrán muchas provisiones materiales, pero si tenemos lo espiritual al 100%, porque habíamos buscado era lo material al 100%, tener todo al 100%, y lo espiritual iba de segunda ahí. Ahora Dios nos puso en lo espiritual al 100%, como dijo Él, y lo demás vendrá. Esa es la promesa de Dios. Así que Dios nos va a sustentar. Estimado hermano que está ahí en la sintonía, Dios lo bendiga. Estimada hermana, jovencita, amigo, visita, compañero de ministerio, si alguno está ahí, Dios te bendiga. Es un privilegio poder servirle al Señor. Mantengámonos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Iglesia del Señor, Iglesia Altamira, mañana, 6 de la mañana, aquí continuamos sin parar. Si Dios nos da otro día, ahí estaremos en un amanecer con Cristo. La paz de Cristo, Dios les bendiga a todos, los amamos, cuídense mucho.